¿Somos más o menos libres que antes? Hay quienes dicen que ahora tenemos menos libertad, que vivimos en una época de censura social o autocensura. Y como mi mundo es la música y el arte, me pregunté, ¿cómo afecta realmente la libertad de expresión a los artistas? Es un derecho que debería estar protegido contra los abusos del poder, pero en la práctica es el propio poder quien redefine sus límites. Cuando un gobierno etiqueta como discurso de odio algo que en realidad es mera crítica o disidencia, está neutralizando la oposición política, intelectual o artística. Hablamos de censura institucional, multas, juicios o sanciones administrativas. En esos casos, la frontera entre proteger derechos e imponer una ortodoxia ideológica se vuelve muy difusa. Si un derecho fundamental depende de la sensibilidad del momento o de la ideología del gobierno de turno, deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio condicionado. Al intentar proteger a ciertos colectivos de la ofensa, se corre el riesgo de crear una nueva forma de desigualdad. Los límites de lo que se puede decir dependen de la agenda política vigente. Esto hace que muchos se autocensuren, no por civismo ni respeto mutuo, sino por miedo al castigo legal o social impuesto desde arriba. La libertad de expresión no es solo poder hablar sin ir a la cárcel, es también poder expresar percepciones y opiniones sin temor a que la ley te silencie por motivos ideológicos. Una sociedad madura debería ser capaz de debatir, disentir e incluso tolerar lo incómodo, sin convertir toda disidencia en odio. Si confundimos no me gusta lo que dices con debería estar prohibido lo que dices, entramos en una pendiente resbaladiza hacia el pensamiento único impuesto. Los medios de comunicación, lejos de ser simples observadores, se han convertido en actores centrales del juego de la polarización. Su función original debería ser la de informar con objetividad, pero en la práctica muchos han encontrado en la exageración, la confrontación y la simplificación ideológica un negocio mucho más rentable. La polémica genera atención, la atención genera clics y audiencias, y esas audiencias se traducen en publicidad e influencia política. El debate sobre la libertad de expresión se instrumentaliza. Los medios deciden qué voces se presentan como legítimas y cuáles se catalogan como odio, ridiculizando o silenciando unas, mientras elevan a otras como portadoras de la verdad. De ese modo, los ciudadanos ya no reciben información cruda, sino una versión filtrada que refuerza la línea editorial del medio. El resultado es una sociedad cada vez más dividida. No debatimos sobre hechos, sino sobre interpretaciones diseñadas para enfrentarnos. Cada grupo vive en su burbuja mediática, convencido de que los otros no solo piensan distinto, sino que representan una amenaza. Y cuando esa percepción se consolida, el diálogo muere y con él la posibilidad de construir consensos sociales. La paradoja es que, en nombre de la libertad de expresión y del derecho a informar, muchos medios están contribuyendo a estrechar esa misma libertad, fomentando una cultura de trincheras donde la gente ya no escucha para comprender, sino para atacar. Los medios de comunicación no son neutrales. Son empresas con propietarios, accionistas, intereses políticos y económicos. Eso significa que deciden qué se publica, qué se omite y cómo se cuenta. Las líneas editoriales limitan a los profesionales. Un periodista, un presentador o incluso un artista que trabaja en una cadena sabe que hay cosas que no puede decir. Criticar a ciertos grupos o figuras acarrea un linchamiento mediático. Inmediatamente eres etiquetado como machista, racista, facha, rojo, progre, lo que sea necesario para anular tu argumento sin entrar a debatirlo. Eso genera miedo a hablar y por tanto autocensura. La agenda pública está filtrada. Lo que la mayoría de la gente consume ya ha pasado por un proceso de selección y encuadre. Políticos, empresas y lobbies deciden en buena medida qué se amplifica y qué se invisibiliza. Lo que no interesa apenas se cubre. Lo que interesa se repite hasta el cansancio. Lo incómodo se enmarca de forma que pierda legitimidad, basta con llamarlo teoría conspirativa o fake news para que gran parte del público lo descarte automáticamente. Es un control más sutil, pero no menos efectivo, porque moldea la percepción colectiva de lo que es real, de lo que es normal y de lo que es aceptable. El resultado es que, aunque en teoría puedas decir lo que quieras, en la práctica mucha gente siente que no es libre.
porque puede ser marginada socialmente si se sale del guión, puede ser invisibilizada en los grandes medios aunque tenga algo valioso que aportar, y puede ser deslegitimado con etiquetas que lo conviertan en indigno de ser escuchado. La consecuencia es una especie de paradoja moderna. Legalmente somos libres, pero psicológica y socialmente muchos se sienten más vigilados, limitados o condicionados que nunca. No basta con tener leyes que nos amparen si como sociedad no cultivamos una cultura del respeto al disentimiento, a la crítica y a la pluralidad de visiones, porque la verdadera libertad no es solo que te dejen hablar, sino que los demás estén dispuestos a escucharte sin querer destruirte por pensar diferente. En una democracia madura, la violencia nunca debería ser una respuesta aceptable a un discurso, por más radical o incómodo que nos resulte. Celebrar que alguien haya sido eliminado por sus ideas no es una postura política, es una fractura moral. Significa que hemos dejado de ver al otro como interlocutor y lo hemos reducido a un enemigo que hay que destruir. Aunque la mayoría de ciudadanos en países del primer mundo rechaza la violencia, siempre existe un porcentaje dispuesto a justificarla cuando el señalado es etiquetado como malo o peligroso. Lo que sorprende de estas actitudes es que rompen con la expectativa misma de la democracia. En teoría, hemos construido sociedades basadas en el debate, la tolerancia y el respeto por la vida. Ver a gente justificando la muerte de alguien por lo que piensa revela hasta qué punto el civismo se resquebraja cuando la polarización alcanza niveles extremos. Cuando una figura es demonizada, cuando se la presenta constantemente como amenaza, parte de la audiencia pierde empatía y se siente autorizada a aceptar o incluso a aplaudir actos que de otro modo serían impensables. Celebrar la muerte de alguien, por desagradable que sea, sigue estando protegido legalmente como opinión. Lo preocupante es la normalización de la violencia como reacción a un discurso. Este fenómeno revela un fallo moral y un síntoma grave de polarización social, mucho más que un problema técnico de libertad de expresión. Y es aquí donde los medios de comunicación juegan un papel decisivo. No son neutrales. Eligen qué noticias cubrir y cuáles ignorar. Deciden cómo enmarcarlas para provocar miedo, indignación o desprecio y repiten narrativas hasta que se convierten en verdades emocionales. El etiquetado se vuelve clave. Basta con llamar a alguien extremista, peligroso o mala gente para predisponer a la audiencia contra él, anulando cualquier matiz. El efecto es directo. El público se identifica con un bando, deshumaniza al otro y se convence de que solo su versión es legítima. Lo demás es propaganda enemiga. Así, lo que debería ser un espacio de debate se transforma en un campo de batalla simbólica, donde cada palabra se mide como un proyectil. El juego, además, es simétrico. No importa si los medios se ubican a la derecha o a la izquierda del espectro político, todos recurren a las mismas dinámicas de manipulación emocional y selección interesada de información. El resultado es una sociedad que se enfrenta a sí misma atrapada en trincheras ideológicas, donde el debate racional pierde espacio frente al espectáculo del enfrentamiento. La consecuencia final es devastadora. Dejamos de valorar la información objetiva y nos dejamos arrastrar por emociones, prejuicios y etiquetas. La polarización se instala en la vida diaria y en ese clima ya no se interpreta un asesinato como un crimen atroz, sino como un acto justificado, según el bando desde el que se mire. Es ahí, en esa pérdida de valores compartidos y de civismo, donde se erosiona el núcleo mismo de la democracia. Cualquier palabra pública tiene consecuencias mucho más inmediatas y amplificadas que hace unas décadas. ¿Has visto alguna vez a alguien perder un contrato, un programa, o ser atacado por un tuit o un comentario que hizo hace años? Eso no es ficción. Hoy vivimos en un mundo donde cualquier frase puede rebotar con fuerza. Este fenómeno social se conoce como la sociedad de la cancelación. Hace 30 años, un comentario polémico podía pasar desapercibido. Hoy, en cambio, cualquier frase puede generar un escándalo global en cuestión de horas. Esa diferencia marca lo que hoy llamamos la sociedad de la cancelación. Hemos hablado de libertad de expresión y de cómo en teoría podemos decir lo que pensamos, pero en la práctica vivimos en una sociedad hiperconectada y reactiva, donde cada palabra tiene repercusiones inmediatas. El resultado es un clima de autocensura preventiva,
Muchos artistas sienten que no pueden ser espontáneos, que deben medir cada palabra y que incluso declaraciones casuales en entrevistas pueden convertirse en titulares virales que generen polémica. En definitiva, la sociedad de la cancelación refleja el costo social de la libertad de expresión. Hablamos libremente, sí, pero cada discurso tiene consecuencias que no se pueden ignorar. Esto se refleja claramente en el mundo del arte. Hoy muchas obras se vuelven insulsas, políticamente correctas, casi como anuncios de los valores que la élite de turno quiere imponer, no de los valores que la sociedad realmente comparte o desea. Música, pintura, literatura, comedia, todo se filtra por un embudo ideológico. Cualquier creación que no sirva a los intereses de quienes ostentan el poder corre riesgo de ser ignorada, marginada o silenciada mediáticamente. La autocensura no surge del gusto público, sino del miedo a no encajar en la narrativa que los medios y los grupos de influencia promueven. Así, el arte pierde su capacidad de cuestionar, de provocar y de incomodar, deja de ser un espejo de la experiencia, para convertirse en un escaparate de lo que alguien más quiere que pensemos y aceptemos. Cuando los artistas perciben que ciertas ideas, críticas o visiones pueden generar ataques, cancelaciones o marginación, tienden a autorrestringirse. Los temas que abordan, las letras de las canciones, las obras de teatro o las exposiciones de arte se ajustan a lo que se considera seguro o políticamente aceptable. El resultado es que el arte deja de provocar, deja de cuestionar y deja de explorar perspectivas incómodas pero necesarias para la reflexión social. La presión social o mediática puede empujar a los creadores a seguir una estética o narrativa dominante, aquella que repite los valores que la élite o los medios quieren imponer, y esto genera un efecto de plantilla, obras similares, predecibles, que evitan riesgos y disonancias. La censura social no siempre sanciona legalmente, pero condiciona quién tiene visibilidad y quién queda relegado, limitando la diversidad de voces y estilos. La combinación de autocensura, presión mediática y filtrado social empobrece el panorama artístico. La creatividad se somete a normas externas en lugar de surgir de la exploración genuina, y el arte deja de ser espejo de la realidad compleja para convertirse en un escaparate de valores impuestos. En pocas palabras, un clima de censura no solo limita lo que se puede decir, también condiciona cómo se dice, qué se muestra y quién tiene visibilidad. Por eso hoy no está de moda ser alguien de verdad, decir lo que piensas. Es más fácil seguir la estrategia de agachar la cabeza, no destacar, no llamar la atención. Cualquier cosa que no repita el mensaje del poder corre el riesgo de ser sumida en el olvido, convertida en burla, ridiculizada o ignorada. El resultado es que la sociedad aprende rápido quién llega más lejos, no el más sincero, ni el que señala los problemas reales para poder buscarle solución, sino el que se ajusta a la narrativa dominante. Y así poco a poco se va condicionando la creatividad, la valentía y en definitiva la libertad de expresión real. La libertad de expresión desde el punto de vista filosófico se basa en la idea de que todos tenemos derecho a manifestar nuestras ideas, pero ese derecho solo tiene sentido si se respeta el mismo derecho en los demás. Si alguien impone sus ideas mediante la fuerza o el daño físico, deja de dialogar y entra en el terreno de la coacción, que socava la convivencia. Violar propiedades ajenas, interrumpir actividades públicas o incluso agredir a otros para visibilizar una causa es inaceptable. Aquí entra la diferencia entre el fin y los medios. Aunque la causa pueda ser justa, los medios que implican daño a otros son moralmente reprochables. La responsabilidad nos recuerda que la libertad individual termina donde empieza la libertad del otro. Celebrar una causa no puede convertirse en justificación para destruir, herir o eliminar a alguien. Los sistemas democráticos protegen la libertad de expresión, pero también garantizan otros derechos fundamentales: la vida, la integridad, la propiedad y la seguridad de la gente. Atentar contra esos derechos constituye un delito, incluso si la motivación es defender una causa social o política. Protestar, criticar o manifestarse está permitido, agredir, dañar o matar no. El problema surge cuando parte de la sociedad parece olvidar estos límites y normaliza la violencia como instrumento de persuasión. Se retrocede a la ley del más fuerte, se intenta desacreditar al que piensa distinto. Legalmente se transgrede el pacto social que nos protege a todos. La libertad de expresión es valiosa, pero no nos otorga licencia para violar los derechos ajenos. Una sociedad verdaderamente libre solo puede sostenerse si cada individuo entiende que sus derechos terminan donde empiezan los del otro. No todo acto de rebeldía es lo mismo. Existe la desobediencia civil.
una práctica histórica y legítima que busca denunciar injusticias mediante acciones no violentas y asumibles, con voluntad de aceptar las consecuencias. Esa forma de protesta ha cambiado leyes y conciencias sin destruir el tejido social. Pero quien utiliza la protesta como cobertura para agredir, destruir o imponer su voluntad por la fuerza no está defendiendo sus derechos, está anulando los derechos de los demás. Eso no es valentía política, es barbarie. Si normalizamos la agresión como herramienta de persuasión, la respuesta se convierte en una espiral donde triunfa la ley del más fuerte, no la razón ni la justicia. La protesta que busca abrir debate y corregir injusticias convive con el Estado de Derecho. La violencia que rompe la seguridad y la integridad de terceros lo destruye. El fin no justifica los medios que lesionan la dignidad y la ley, porque los ordenamientos democráticos castigan la coacción y protegen los derechos ajenos. Cuando se utilizan métodos violentos para llamar la atención sobre una causa, lo que suele ocurrir es lo contrario. La gente deja de apoyar la causa, porque nadie quiere respaldar acciones que dañan a inocentes. Si tu objetivo es denunciar algo injusto, pero para hacerlo impides que otros disfruten de sus actividades o incluso les pones en peligro, ¿qué mensaje estás transmitiendo? No solo no ganas aliados, sino que generas rechazo, indignación y miedo. Los afectados no tienen la culpa y sin embargo terminan pagando el precio de la violencia ajena. Los medios importan tanto como el fin. Una acción justa, realizada mediante daños a terceros, deja de ser justa, se transforma en una violación del contrato social que nos permite convivir. Por eso la verdadera protesta efectiva respeta los derechos de los demás, incluso cuando desafía al poder o denuncia una injusticia. A quienes participan o apoyan la violencia indiscriminada conviene recordar algo fundamental. Cada acto de agresión que cometen no solo daña a otros, sino que contribuye a construir un consenso peligroso. Un consenso donde triunfa la ley del más fuerte, donde la fuerza reemplaza al diálogo y donde la sociedad pierde los valores que permiten convivir en libertad. Cuando justifican la violencia con la idea de que es por una causa justa, olvidan que esas mismas acciones socavan la causa misma. La gente no se siente inspirada ni movilizada, sienten miedo, rechazo y desconfianza. Cada golpe, cada agresión, cada ataque gratuito no solo hiere físicamente o emocionalmente a otros, sino que alimenta un clima de selva social donde los derechos y la convivencia pasan a segundo plano. No están ayudando a cambiar el mundo, lo están haciendo más hostil y más precario para todos, y eso incluye también a aquellos que creen estar luchando por una causa noble. Si los medios que usan lesionan a otros, pierden legitimidad y eficacia. Entonces surge la gran pregunta, ¿cómo podemos recuperar el control en una sociedad tan polarizada, donde el pensamiento independiente, crítico y el sentido común parecen atacados desde todos los frentes? Tenemos que reconocer que la polarización no es inevitable. Es el resultado de dinámicas sociales y mediáticas que exageran las diferencias, etiquetan, enfrentan y reducen la complejidad a simples bandos. Si identificamos estas dinámicas, nos permitirá no caer en la trampa de reaccionar emocionalmente y pensaremos con claridad. En segundo lugar, hay que fomentar espacios de diálogo real. La verdadera libertad de expresión no consiste solo en decir lo que pensamos, sino también en escuchar y en confrontar ideas diferentes, sin recurrir a la violencia, a la descalificación automática o a la burla constante. Esto incluye medios, redes y comunidades. Crear lugares donde las ideas puedan debatirse de manera respetuosa fortalece el pensamiento independiente. En tercer lugar, hay que defender y practicar la autonomía intelectual, no dejar que las narrativas dominantes nos dicten lo que debemos aceptar o callar. Leer, analizar, cuestionar y contrastar información, aunque sea incómoda, es el antídoto más efectivo contra la manipulación y la polarización. Cuarto y último lugar, el arte y la cultura juegan un papel clave. Los artistas, músicos, escritores y creadores independientes pueden mostrar nuevas perspectivas, provocar reflexión y abrir diálogos que los medios polarizados a menudo no permiten. Rescatar un arte que cuestione, que incomode y que sea honesto con la experiencia, que ayude a regenerar el sentido común y el pensamiento crítico. Recuperar el control no significa imponer consenso ni silenciar a nadie, sino recuperar la capacidad de pensar por nosotros mismos, dialogar con los demás y valorar la verdad por encima del ruido emocional o mediático. La moraleja final de este vídeo es que para que la civilización siga siendo civilizada,
Debemos recordar y honrar las bases que la hicieron posible. La Constitución, los derechos humanos, el respeto a la vida, la propiedad y la libertad de pensamiento no son meros documentos, son los cimientos que permiten la convivencia, la creatividad y la justicia. La verdadera libertad de expresión no consiste solo en decir lo que pensamos, sino en hacerlo respetando los derechos de los demás y defendiendo los principios que nos mantienen libres y seguros. Sin ese respeto, sin esa conciencia de los límites y las responsabilidades, no solo perdemos libertad, perdemos civilización. Honrar esas bases no es nostalgia, es la única forma de garantizar que la sociedad que heredemos siga siendo un lugar donde el pensamiento crítico, el arte independiente y la justicia puedan prosperar. Sara Row, yo soy Sara Row y ahora estás bien hablando con Sara Row. Si la música te habla al corazón, este es tu rincón.